estamos de nuevo con el doctor de los pies, señoras y señores. Muchas gracias por sintonizarnos. Hoy vamos a hablar de algo muy importante. Es un lema que yo quiero transmitir, que yo quiero meter dentro de los huesos de la gente, dentro de los huesos de todos los dominicanos, y es decir no a las amputaciones en los pacientes diabéticos. Sí hay maneras para salvar los pies, para salvar los dedos de los pacientes diabéticos, no importa cuán horrible sea la enfermedad, no importa cuán terrible sea la úlcera, no importa cuán profunda sea la infección, si la infección es superficial, si la infección es profunda, si la infección está dentro del hueso. Tenemos métodos, tenemos maneras de salvar los pies, de salvar los dedos de los pacientes diabéticos. Este tratamiento, este tipo de terapia debe hacerse por un team, debe hacerse por un grupo de médicos, todos coordinados, trabajando juntos, y de esta manera podemos salvar, podemos disminuir las amputaciones en los pacientes diabéticos aquí en nuestro país. En los Estados Unidos pues se ha empezado a trabajar con este tipo de sistema y se ha logrado disminuir las amputaciones en los pacientes diabéticos en más de un 40%. Nosotros también lo podemos hacer, tenemos muy buenos médicos, tenemos muy buenos especialistas aquí, y si trabajamos juntos podemos salvar muchas piernas, podemos salvar muchos pies de los pacientes diabéticos. Recuerden que los pacientes diabéticos pues tienen un problema en las extremidades inferiores principalmente. Hay un problema circulatorio, hay un problema del sistema nervioso periférico, hay un problema del sistema nervioso autónomo, del sistema nervioso sensitivo. También las fibras motoras se ven traumatizadas y se producen atrofia de músculos muy importantes del pie, como son los músculos lumbricales y los músculos interóseos. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando examinamos el pie de un paciente diabético. La mejor manera de prevenir una amputación es la prevención, la visita periódica a su endocrinólogo, a su diabetólogo, a su podiatra. Esa es la mejor forma para usted evitar una amputación. Debemos concentrarnos en los pies, debemos examinar nuestros pies todos los días. Todos los pacientes diabéticos deben examinar sus pies por la planta y por encima todos los días. Entre los dedos también deben hacer un examen minucioso. Si encuentran una herida, si encuentran una lesión, si encuentran infecciones por hongos, deben visitar a su médico para ser tratados por este tipo de patologías. Los pacientes diabéticos tienen mucha susceptibilidad a tener heridas y a estas heridas infectarse. ¿Por qué se infectan las heridas en el paciente diabético? Número uno, por el problema de la falta de sensibilidad. Ustedes saben que la sensibilidad al dolor es la que nos protege de que no se produzcan úlceras, de que no se produzcan ulceraciones. Otro de los problemas importantes en los pies de los diabéticos es la atrofia de los músculos, que produce deformidades y aumenta la presión en diferentes partes de la planta del pie. Al aumentar la presión en diferentes puntos de la planta del pie, pues se producen callosidades, y estas callosidades se convierten en úlceras. Estas ulceraciones pues se infectan, y estas infecciones pueden llegar a producirse dentro del hueso. Los médicos pues debemos saber tratar todas las fases de los pies de los diabéticos. Número uno, la fase preventiva. Número dos, la fase de tratamiento de las ulceraciones. Número tres, la fase de tratamiento de las infecciones. Número cuatro, el tratamiento para las deformidades. Las deformidades se pueden tratar en el pie diabético de una manera quirúrgica y también de una manera conservadora, con la utilización de zapatos y dispositivos especiales que aquí en el Doctor de los Pies pues nosotros hemos detallado con mucha eficacia. Señores, en el próximo segmento yo les continuaré hablando un poquito de no a las amputaciones en los pacientes diabéticos, cómo disminuir las amputaciones en el paciente diabético, qué tenemos que hacer para que no se produzcan lesiones, para disminuir los riesgos de una amputación en el pie de un diabético. No a las amputaciones en los pacientes diabéticos, cómo evitar las amputaciones, cómo salvar
el pie, cómo salvar el dedo en un paciente diabético. Ese es el programa de hoy. Y hoy pues nos vamos a concentrar en cómo salvar esas extremidades, cómo salvar esos pies, porque nosotros sabemos ya que después de una amputación la mortalidad durante los próximos 5 años va a aumentar en más de un 46, un 50% en este tipo de pacientes. Entonces evitarlas, prevenir las amputaciones en los pacientes diabéticos debe ser nuestro objetivo final. Señoras y señores, hoy les voy a presentar un caso muy interesante. Esta fue una paciente que tuvo una herida en el pie. Esta herida se infectó, se produjo un absceso gigantesco en el pie y por este absceso tuvieron los médicos que debridar, que sacar todo ese tejido infectado. Se produjo una herida importantísima en el pie y llegó un momento en donde los médicos decidieron realizar una amputación al pie de este paciente. Este paciente, pues, esta señora llegó donde nosotros y nosotros pues le dijimos no a la amputación en los pacientes diabéticos, le dijimos que no, que ese pie nosotros lo vamos a salvar, que ese pie nosotros vamos a trabajar con todos los tratamientos más profundos, más importantes para salvar esa extremidad. Aquí nosotros utilizamos técnicas de debridaje, de reconstrucción de extremidades inferiores, promovimos también la cicatrización, eliminamos el foco infeccioso y pudimos finalmente salvar este pie. Nosotros vamos a interrogar hoy a esta señora, a esta paciente. Ella nos va a contar la historia desde el principio hasta el fin y una vez más nosotros queremos demostrar aquí en la República Dominicana que los pies de los diabéticos se pueden salvar, que la mayoría de las amputaciones en los pacientes diabéticos son evitables, que cuando un médico le dice a un paciente hay que cortarle un pie, hay que cortarle un dedo, nosotros le podemos dar un 85% de probabilidades de salvar ese pie, de salvar ese dedo. Ustedes pues han visto muchas imágenes muy impactantes aquí en el Doctor de los Pies, principalmente de lesiones y de heridas. Eso es lo que nosotros hacemos todos los días, tratar de curar esas lesiones, tratar de curar esos pies, tratar de salvar esas extremidades inferiores en los pacientes diabéticos. Señores, en el próximo segmento tendremos esta interesantísima entrevista y será pues de mucho agrado y de mucho bienestar, un ejemplo más de que nosotros sí podemos aquí en la República Dominicana preservar las extremidades de los pacientes diabéticos. No a las amputaciones en los pacientes diabéticos. Ese es el programa de hoy. Ya sabemos que para salvar una extremidad, para salvar un pie en un paciente diabético por una infección, por una úlcera, tenemos que trabajar en conjunto. Nosotros los médicos debemos unirnos, cirujano vascular, cirujanos plásticos, ortopedistas, endocrinólogos, cardiólogos, podiatras, todos juntos para trabajar y disminuir las amputaciones en los pacientes diabéticos aquí en la República Dominicana. Yo quiero que nosotros logremos esto en los próximos 2 años, en disminuir las amputaciones en un 40%, pero tenemos que trabajar juntos y hoy pues tenemos a Celeste que ella nos va a hablar de toda su historia, de todo lo que pasó desde el principio hasta el día de hoy, que por primera vez veo a Celeste caminando. Es decir, yo cuando conocí a Celeste la conocí en una silla de ruedas y hoy la puedo ver caminando. La veo maravillosa, la veo muy buena moza, muy sonriente, muy contenta, muy diferente a como yo la veía normalmente en la consulta. Celeste, muchas gracias por estar aquí con el Doctor de los Pies. La verdad que te agradezco mucho. Yo sé que tú vienes de lejos, viniste con tu familia y viniste pues a hacernos el honor de hablarnos de esa historia que tú tienes, de todo lo que pasó con tu pie. Cuéntanos desde el principio, Celeste. Dime qué fue lo que pasó. Más te agradezco yo a ti. Mi historia empezó el día 11 de enero. Se me empezó a aflojar una uña en un dedo de los pies y una pequeña fisura en el tobillo. De ahí fui a parar a un centro clínico, donde fui víctima de una mala práctica. ¿Qué pasó, Celeste? Ahí estuve interna por 15 días. 15 días interna. Sí, en 26 días
a mí me llevaron a cirugía general 2 veces. 2 veces te llevaron a Sí. cirugía. ¿Qué hicieron ahí en ese? ¿Qué procedimientos realizaron ellos? Ese ¿Pero qué pie- fue lo que pasó, Celeste? Se enterró esa uñita, ¿verdad? Sí. Pero eso se infectó. ¿Qué le pasó? No, la uña se aflojó. Se aflojó la uña. Sí, como a los 5 días ya yo tenía el dedo sin vida. A los 5 días ya el dedo estaba Sí, sin vida. a los Ok. 5 días. Entonces te llevaron ahí a cirugía. Sí, así, no, empezaron, me le dieron 3 o 4 curas Te dieron 3 o 4 curas. Ajá. y el dedo no progresaba. Ok. La doctora que me atendía se ausentó Entiendo. por una semana. En eso el dedo me empeoró y caí en otras manos, que fueron las que ejecutaron la mala práctica, de la cual Entiendo. padecí 1 año. Ujú, ujú. Sí. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Te metieron a cirugía y qué sucedió? Me operaron en 26 veces, como le digo. Fui a cirugía por 2 veces. Y la úlcera, de una simple úlcera, llegaron a 6 grados. Es decir, se metieron y debridaron y abrieron tu pie ahí. Mi pie estaba abierto hasta la mitad. Abierto hasta la mitad. Sí. Y el tobillo tenía un tan profundo que me cabía como ese dedo de la mano. Es decir, una úlcera tan profunda ahí. Sí, que me cabía como un dedo de la mano y grandota. Ujú, Y entonces en este pie se me formó como un colorado. ujú. Y me lo debridaron tan profundamente que me llegó a la mitad del pie, todos esos nervios, y el dedo meñique lo tenía yo afuera. Completamente afuera. Y Completamente todos los tendones afuera. y todos los músculos Todo afuera en el afuera. pie tuyo, Celeste. Y entonces ya después que ellos hicieron todo ese procedimiento, que hicieron todas esas cuestiones, ¿cuál fue su decisión final? Yo fui operada un martes y ya un jueves querían volverme a llevar a cirugía. Entiendo. ¿Para qué? Sería como para amputarme la pierna. O ellos te hablaron de eso, de Sí, ya amputar la pierna, de que ya no había solución para tu sí, problema. la doctora que me operó me dijo que como una hija, que ella tenía una hija más o menos de mi edad, que como una hija que ella me veía, que mi problema se solucionaba con una prótesis que me iba a amputar la pierna debajo de las rodillas. Que te iban, porque así era que se solucionaba. O sea, que tú así como- se solucionaba. que ella te quería como una hija y que lo mejor para ti era eso, cortarte tu pierna. Entonces, ¿qué decisión Y yo me tomaste vi, tú yo con me tu vi familia? en ¿Qué una te situación. pasó? ¿Cómo te sentiste tú en ese momento? Yo me vi en una situación tan dolorosa de esa úlcera que ya la terapia ya estaba funcionando en mi mente. Es decir, tu mente tú ya estabas Ya creyendo estaba- que sí, que esa era la solución a tu problema. Para descansar del dolor, porque ese es un dolor Era profundo. un dolor bien profundo que tenías. Adiós, un dolor entre partes, que ya yo no sabía qué parte de pie era que no me dolía. Entiendo. Y dice la hija mía ese día, ese jueves, que ella me quiere llevar a cirugía. No, mami, nosotros de aquí vamos a pedir que te den de alta y vamos a buscar otra opción, porque si tú te quedas aquí, tú vas a quedar sin pie. Y así fue que yo llegué donde usted, un amigo del esposo mío, lo llamó y le dijo que él había sido tratado por usted. Entiendo. Entonces ya cuando llegaste donde nosotros, cuando empezaste a conversar con nosotros, ¿cómo te empezaste a sentir? Cuando me viste por primera vez, que empezamos a conversar de lo que podíamos hacer con tu pie. La verdad que cuando yo llegué a su consulta, doctor, llegué muy deprimida. Ajá. Y mal, yo tenía una bacteria que me estaba comiendo la carne, que eso era, ya yo tenía toda esa úlcera negrecita, necrótica. Y yo con la primera cura que usted me dio, que le agradezco que me esperó hasta como las 8 de la noche, que yo pude salir del centro asistencial, porque hasta eso se me hizo difícil, pedir el alta forzada y poder salir. No me querían dejar salir, querían seguir cortando. Yo desde la primera cura que usted me dio, sentí como un alivio. Entonces con los antibióticos que usted me puso, empezó la bacteria a morir. Empezó la bacteria a morir. Y ahí empezamos nosotros a trabajar, a hacer diferentes curas. Sí. Y ya tú fuiste entonces recobrando un poquito tu voluntad. Sí, la sí. Empezaste a sentir mejor ya Sí. desde el punto de vista también espiritual, ¿verdad que sí? Sí. ¿Y el azúcar cómo estaba? ¿Cómo estaba ese azúcar tuya? Yo llegué a en ese manejar tiempo? niveles de azúcar casi en 600. Casi en 600 llegaste a manejar niveles de azúcar. Sí, normalmente cuando hay infecciones en los pies de los diabéticos, pues la azúcar empieza a elevarse de una manera descontrolada
y es bien difícil de manejar. Por eso las infecciones hay que subyugarlas lo más pronto posible. Entonces después, Celeste, tú viste que ya empezó a progresar, ya tú empezaste, ¿cómo te empezaste ya a sentir cuando Mi ánimo el progreso de tu pie? Mi ánimo fue creciendo y entonces al crecer ¿Y te el tomaba ánimo, la confianza? sí, y al crecer el ánimo, las úlceras van cicatrizando. También va cicatrizando, es verdad. Y con la terapia hiperbárica que me di, y la terapia magnética. Ahí hubo terapia electromagnética, hicimos debridaje, hicimos reconstrucción del miembro, hicimos también una reparación del tendón de Aquiles para que tú tuvieras una mejor pisada, para que tú pudieras caminar. Formamos plaquetas. Hicimos también tratamiento con plasma rico en plaquetas, utilizamos también vacuum en algunas de las úlceras. Es decir, nosotros utilizamos contigo todas las técnicas, todos los métodos modernos para salvar extremidades inferiores. Y te participaron muchos médicos, ¿verdad que sí, Celeste? En todo ese proceso. Sí. Y conociste mucha gente buena, mucha gente que quería pues ayudarte y salvar tu pie. Hoy también quiero expresarle las gracias a Melvin Plas. A Melvin Plas, que era uno de los médicos que también participó en salvar pues salvar tu pie, salvar tu miembro. Y cuando tú diste tus primeros pasos, Celeste, cuéntame sobre eso. Yo creía que nunca iba a volver a caminar. ¿Tú pensabas que yo pensaba que esos hoyos, ¿de dónde yo pensaba voy a llenar estos hoyos? Porque el pie no tiene casi masa. Sí. Los hoyos míos eran muy profundos. Era muy profundo. Ya era casi un cáncer que yo tenía, ya yo tenía la úlcera en 3er grado. Sí, es verdad. Entonces ya te empezaste a dar tus primeros pasos, ya te sientes un poquito más confiada. Más animada. Tuviste también utilizando un bastoncito, estás utilizando ahora un bastoncito sí. para equilibrarte un poco, ¿verdad que sí? Sí. Pero ya tú estás segura de que próximamente ya ese bastón tú no lo vas a utilizar más. Y que tú vas a caminar, ya lo voy a botar. Que tú vas a caminar como tiene que ser. Sí, porque usted sabe que cuando uno dura un espacio de un año en silla de ruedas, uno pierde un poco como la estabilidad en la pierna, que a medida que uno va caminando, poco a poco uno la va recobrando. Entiendo. Celeste, ¿qué tú le quieres decir a una persona que te esté mirando ahora mismo y que un médico le esté diciendo que hay que amputarle la pierna, que hay que amputarle un pie? ¿Qué tú tienes que decirle a esa persona? ¿Qué tú le dirías si tuvieras un familiar tuyo que le van a amputar una pierna por la diabetes, que le van a amputar un pie por la diabetes? ¿Qué tú les recomendarías? Que se oponga rotundamente y que existen otras opciones, que no se lleve de la primera opción, que le diga el primer doctor, que aquí estamos siendo víctimas de mucha mala práctica y todo se queda impune. Es verdad. Señores, muchísimas gracias, Celeste, por estar aquí con nosotros. La verdad que me siento muy feliz de que tú hayas dado pues esta historia tan maravillosa y que hayamos tenido pues un final feliz. Ay, sí. Porque tú estás muy contenta, yo también estoy muy contenta por los resultados. Y señores, en el próximo segmento pues haremos la conclusión de este maravilloso programa. Señoras y señores, no a las amputaciones en los pacientes diabéticos. Podemos disminuir las amputaciones un 40, un 50% en nuestro país a los pacientes diabéticos. El 85% de las amputaciones que se realizan hoy en día son evitables. Cada 30 segundos se produce una amputación a un paciente diabético. Es una verdadera epidemia de amputaciones y cada vez que amputamos un miembro a un paciente diabético, nosotros aumentamos la mortalidad, aumentamos el riesgo de muerte de estas personas. Ya no es como se creía antes, que cortar una pierna, cortar un dedo en un paciente diabético era salvarle la vida. Es todo lo contrario, es llevarlo prácticamente a la muerte. Por eso nosotros tenemos hoy diferentes técnicas muy modernas para salvar los pies de los pacientes diabéticos. Busque siempre una segunda opinión. No se lleve de una sola opinión cuando traten de amputarle un dedo o amputarle una pierna. Siempre busque varias opciones. El médico debe tener muy presente de que antes de realizar una amputación, pues debe haber un grupo de médicos, debe haber una convención, los médicos deben comunicarse unos con los otros y entre todos tomar la decisión o la mejor decisión para su paciente. Señores, muchísimas gracias por haber estado hoy con el Doctor de los Pies y será hasta la próxima.